Tal como vimos al principio, en este lazo se ven prácticamente todos los componentes de la instrumentación industrial, ¿ya? Y aquí podemos observar el elemento de transmisión que va después del sensor. Una vez que las señales se ensaban, la salida del proceso acondicionada tiene que ser transmitida. Cuando uno quiere transmitir a distancia, para poder llegar, por ejemplo, a un PLC, a un DCS, entonces una definición, basada en lo que conversamos recién, sería la siguiente. El transmisor es el encargado de convertir la salida acondicionada de un sensor en una señal lo suficientemente intensa como para que se pueda transmitir a un controlador o cualquier otro dispositivo receptor, ¿ya? Estas señales están normalizadas, de tal forma que tenemos, por ejemplo, los transmisores neumáticos, señales, ¿cierto?, de 3 a 15 PSI, ¿cierto?, que significaría pounds square inch, ¿cierto?, ¿ya? Libra por pulgada cuadrada, ¿no? Como aquí se puede observar en este transmisor, ¿ya? Tenemos aquí la presión, la alimentación, tenemos aquí el obturador, ¿cierto?, y la tobera, y tenemos un sistema de fuelle, esa alimentación, tenemos una válvula, ¿cierto?, válvula piloto o relé amplificador. Entonces, en general, tenemos acá un transmisor tobera obturador que usa el principio de equilibrio de movimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la práctica existen vibraciones en el proceso, ¿ya? Con la presión que va por una tubería probablemente, o una caldera, probablemente no va a ser una presión fija, va a estar, ¿no?, va a sufrir vibraciones. O sea, eso va a significar que el sensor va a estar continuamente en movimiento, su indicador, ¿ya? Entonces va a ser poco estable. Entonces es necesario estabilizar esto, ¿no? Entonces estas vibraciones influyen en el juego mecánico entre el obturador y el elemento de medida y dan lugar a pulsaciones en la señal de salida, las cuales se pueden eliminar por alimentación negativa de la señal posterior de la tobera, ¿ya? Aquí, ¿no? Esta presión que está ingresando, la alimentación que va a la tobera, parte de ella va a pasar a este ducto, ¿cierto? Va a pasar por estos puntos y va a entrar a este fuelle, ¿no? Entonces aquí se produce un equilibrio de movimiento. Por un lado tenemos un movimiento, ¿cierto?, Pero ahora, si nosotros quisiéramos un transmisor de 4 a 20 miliamperios, ya no de 3 a 15 PSI, sino que estamos trabajando con señales eléctricas, ¿ya?, que es lo que normalmente se utiliza para llegar a los PLC, a los DCS. Entonces, hay algunas configuraciones que nos permiten obtener de 4 a 20 miliamperios usando también sistemas de equilibrio de fuerza, ¿ya?, como aquí se observa en este esquema, ¿ya? ¿Qué tenemos acá? Este es un detector de posición de inductancia. ¿Qué significa eso? Tenemos un tubo de botón, ¿cierto? Donde tenemos aquí la presión, ¿ya?, lo que queríamos medir, la presión de la tubería. Esta presión se transmite acá y hay un movimiento del tubo, tal como ya dijimos, ¿cierto? Este desplazamiento de este extremo del tubo de seno, bordón, va a producir un movimiento en esta barra. En esta barra va adosada una pieza de ferrita, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos una bobina y tenemos una barra en su interior, ¿ya?, como sería este caso, ¿no? Me puse yo acá, esto no pertenece al circuito, lo puse para que observaran acá una bobina y lo que hay dentro. Cuando yo tengo una bobina, tiene un núcleo, un sensor que también quiero mostrarle por sus amplias aplicaciones que tiene, ¿ya?, y por su precisión, se llama, es el LVDT, significa transmisor diferencial de variación lineal. Este es un sensor que tiene, digamos, una muy buena precisión y consiste en lo siguiente: un transmisor de presión diferencial capacitivo, ¿ya? Aquí ya podemos ver cómo entra la presión 1, la presión 2, actuando sobre un condensador. Y esa capacidad que está ahí, que está variando, se puede colocar en un puente de impedancia, para convertir esas variaciones de capacidad en variaciones de voltaje de corriente. Ya hemos hablado de esto. Aquí tenemos, ¿cierto?, el transmisor de presión diferencial, que por ejemplo puede ser para medir el flujo
placa orificio, ¿ya? O podría ser para medir nivel, ¿cierto? En el tanque, con tanque cerrado, ¿no? Donde tengo dos presiones. Una presión, digamos, de la columna del líquido o del material que estamos sensando y la presión interna, ¿cierto?, en el tanque. Y aquí ahora vamos a ver una cosa bien importante de los transmisores, en este caso electrónicos, donde vamos a ver cómo se hace el ajuste de cero y del span, ¿ya? Aquí tengo un transmisor electrónico de 420, aquí va la presión, ¿cierto? Conexión al proceso, aquí va el sensor, la parte electrónica, para convertir eso en 420 mA, y aquí tengo las conexiones para mandar la señal para alguna parte. Ahora, normalmente lo que se quiere es poder ajustar el span del instrumento. ¿Cómo es eso? Aquí les tengo yo una gráfica donde vamos a suponer que la presión de entrada que yo quiero medir va entre 0 y 100 psi, de tal forma que la salida se convierta en de 420 mA. Entonces la gráfica se puede observar que para 0 psi le tengo que colocar, le corresponden 4 mA. Para 100 psi le corresponde 20 mA. Entonces aquí hay una relación lineal, ¿ya? Está hecho para que tenga una relación, una línea recta, una pendiente constante, ¿ya?, entre 0 y 100 psi. Entonces, como nosotros sabemos, hemos visto que una ecuación de una recta se puede representar como mx más b, ¿cierto? Donde I es la salida, ¿ya? Y el x, ¿cierto?, es la entrada, ¿no? El eje horizontal. Esta ecuación de mx más b significa que m es la pendiente y b es ese punto que está ahí, que es el offset, ¿ya? Se le llama normalmente. Y la pendiente sabemos que es el delta de salida sobre el delta de entrada, ¿no? Entonces, la idea que tiene que ver con esto del ajuste del cero y del span es que el ajuste de cero es para poder fijar el valor de b, aquí, ese punto. Y el span es para ajustar la pendiente. De esa forma yo puedo, por ejemplo, en otra aplicación, puedo colocar aquí 10 psi y acá 150 psi. Y ajustar para que tenga de 4 a 20, ¿ya? ¿Cierto? Dentro de las posibilidades que da el fabricante. Incluso pueden ser valores negativos, por ejemplo, de menos 50 psi a 200 psi. De tal forma que a menos 50 le corresponden 4 y a 200 le corresponden 20. ¿Ya? Y eso significa que el ajuste de span. Vamos a sacar un video bastante bueno donde muestran un ajuste de span de un transmisor de presión. El equipo que vamos a utilizar para enseñaros cómo ajustar los potenciómetros es un transmisor de presión de Vica, modelo S10, con un rango de 0 a 10 bar y una salida de 420 mA. En primer lugar, es importante que sepáis cómo acceder a los potenciómetros. El primer paso es quitar el conector hembra del transmisor. En segundo lugar, quitar la junta. Posteriormente, el aro de acceso a los potenciómetros, y en este momento el conector macho se tiene que quitar con mucho cuidado porque están los cables. Aquí dentro tenemos los potenciómetros de ajuste. Para realizar el ajuste de nuestro transmisor necesitamos un banco de calibración donde tengamos un equipo patrón como mínimo 3 veces más preciso que el equipo a ajustar